Registros. Pongan mucha atención, hagan sus anotaciones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, 2.2, estructura de registros. Cuando nosotros tenemos un archivo, ¿sí? De programación, nosotros hasta ahorita hemos visto lo que vienen siendo programación en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Lo que viene siendo C, C++, Java y ¿qué más otro? Python, sí, etc, Objective-C, Swift y etc, etc. ¿Sí? Estos son lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes nos proveen, pues, como programadores, pues, un fácil entendimiento de los lenguajes para poder darle solución a X problema, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿sí? Un código fuente que hace, eh, da solución ¿cómo se le llama? Al código Fibonacci, son los números Fibonacci. ¿Sí se acuerdan de los números Fibonacci? Que empiezan con 0 y 1 y que el tercero es la suma de los dos anteriores y el tercero, el que sigue es la suma de los dos anteriores, el que sigue es la suma de los dos anteriores y así sucesivamente, ¿sí? Este es la serie Fibonacci. Para poderlos generar, aquí hay un ejemplo, pero este es un ejemplo nada más, siendo alusión que es punto C. Si nosotros tenemos en Linux, si tuviéramos Linux y tecleáramos clang, ¿sí? fib.c-o fib, me va a generar un archivo fib, ¿sí? Que va a ser un código objeto, que me va a generar ceros y unos. Esto nosotros no lo entendemos, o sea, ¿cómo vamos? No es legible para el ser humano. Imagínense programar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Sí? Pero en cambio la máquina es lo que entiende, ¿sí? Y a ese proceso, a esa compilación, ¿sí? Más bien a ese proceso se le llama compilación y tiene 4 etapas, que es el preprocesado, el compilado, el asamblado y el linkeo, ¿sí? Entonces, todo eso nos genera un código objeto, que es código máquina. Y después, para ejecutar este archivo, si estuviéramos en Linux, basta con poner punto diagonal y como le pusimos acá, que se va a llamar fib, entonces así va a ser el ejecutable fib, ¿sí? Esta es la interpretación del hardware, o sea, la ejecución. Bueno, esto es una entrada a lo que vamos a hacer. Entonces, suponiendo que tenemos otros 2 archivos, ¿sí? Uno que se llama bitrarray.c y main.c, para hacer una invocación manual, entonces tecleamos clang.e para hacer el preprocesado, ¿sí? Este es el código fuente, en .c, suponiendo que tenemos 2 archivos. Le podemos dar clang-e a este para hacer el procesado. Después, el preprocesado me va a generar un archivo que se llama bitarray con extensión .i, ¿sí? Igual acá, cuando ya tenemos, después de haber teclado esto, me genera un archivo que es del mismo nombre, pero con extensión .i. Y después para el compilado puedo teclear clang diagonal S a estos archivos, ¿sí? Para hacer el compilado y me van a generar otros con el mismo nombre ahora con extensión .s, ¿sí? Y para el ensamble, ¿sí? clang-c me van a generar los archivos, los mismos archivos pero con extensión O, ¿sí? Que es código objeto, ya la máquina. Y la última etapa es el linkeado, ¿sí? Ese es Spanglish, pero es el link. Va a juntar todo ese código objeto con librerías
externas que se hayan utilizado. ¿Sí? Y eso, el linkeado lo vamos a hacer con LD, ya para posteriormente su ejecución. ¿Sí? Estos son los 4 etapas de la compilación. Entonces, ¿qué registros hay? ¿Qué registros hay? Hay muchas arquitecturas en ensamblador. ¿Sí? Los de propósito general son estos, todos estos. SS, o sea, hay muchos, los bits 64, 16, 64, todos estos, y el propósito. Pero no vamos a utilizar todos estos registros. Estos registros son para arquitectura de 32 y de 64 bits. ¿Sí? Y todo depende de la arquitectura que vayan a manejar en ensamblador. ¿Sí? Porque no es lo mismo manejar ensamblador para Windows, no es lo mismo manejar ensamblador para Linux y no es lo mismo manejar ensamblador para Mac. Sí difieren varias cositas, configuraciones y cosas así. ¿Sí? Y luego todavía en qué plataforma, en qué sistema operativo van a utilizar, o sea, si es para 32 o para 64 bits o que funcione para los dos. ¿Sí? O sea, son arquitecturas que se pueden utilizar en cada sistema operativo y es diferente para cada sistema operativo y para cada diferente arquitectura. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar un Linux para 64 bits. ¿Sí? Es lo que vamos a utilizar. Entonces, igual acá, todo depende de la arquitectura, pero estos son los registros de uso común, pero no todos se utilizan, como cuáles se utilizan. ¿Sí? Es la misma lámina, ¿sí? Pero ya están en gris los que menos se utilizan. Los que más se utilizan son estos. 128, 256 y 64. Entonces aquí vienen ahora sí los registros de propósito general para una arquitectura de 32 y 64 bits. Los de 8 bits, AL, AH, CH, CL, ¿sí? Y todos estos. Desde 16 bits, AX, CX, SI y BP, ¿sí? 32 bits son estos y los de 64 bits es este. Estos son los registros, grábenselos, vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir viendo por qué de 8, 16, 32. El formato de instrucciones, ¿sí? Fíjense bien, nosotros vamos a utilizar mucho estas instrucciones. Hay instrucciones en ensamblador que es move, ¿sí? El add, sub, mul, ¿cuál es el otro? Div, que es para la división. Esto se le llama opcode, ¿sí? La instrucción, ¿sí? Que va a ser si es mover, multiplicar, si es incrementar, decrementar, esto se le llama opcode. Y luego vienen dos espacios separados por coma, que es el operand list. Para eso se utiliza en el operand list el destination operando, que es para este. O sea, lo que tenga este registro, el valor que tenga aquí, lo va a mover acá. En este caso es add L. Entonces va a sumar estos, ¿sí? Los valores que hay en los dos registros y lo va a almacenar en NDI. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace op y abmin? O sea, ¿qué significa? Bueno, ya les había dicho acá más o menos qué es lo que hace, pero vamos a dar un repaso aquí. Cuando ustedes manejan ensamblador hay dos sintaxis, ¿sí? Cuando ustedes van a manejar dos, hay que decidirse dos sintaxis para manejar ensamblador. Eso pues lo determinaron lo que vienen siendo las grandes empresas. Una viene siendo la sintaxis AT&T y la otra viene siendo la sintaxis Intel. ¿Sí? Intel. Ahí está. Aquí me dice cuál es la diferencia de uno y de otro. Pues que se manejan al revés. Por ejemplo,
voy a mover en la AT&T, fíjense bien, voy a mover el valor 1 al registro EAX, ¿sí? Y voy a sumar todos estos registros, lo que hay en estos registros al registro EAX. Voy a restar, ¿sí?, lo que hay en este registro, ¿sí?, a el registro RAX. Esto es en cuanto a la sintaxis AT&T, ¿sí? Está al revés, o sea, primero mueve el valor y el valor está de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces en Intel es al revés, mover 1, ¿sí?, a EAX, mover lo que hay aquí, ¿sí?, que está multiplicando, sumando lo que hay en dos registros y multiplicándolo por 2AH, que es un hexadecimal, lo va a mover acá. Y luego también, un valor, moverlo acá. Entonces está al revés. Nosotros vamos a utilizar esta sintaxis, la Intel, ¿sí? Es lo que nos dice aquí. Ok. Entonces siempre, grábense que vamos a utilizar esto. Entonces aquí vienen los opcodes o las instrucciones, ¿sí? Los ejemplos, move, ¿sí?, que significa mover, ¿qué es lo que va a mover? Un movimiento de dato, ¿sí? Move sí, ¿sí? Sign or zero extension. Es para signos o más bien signos o extensiones de signos o cero. Aquí vienen los enteros, los enteros de aritmética o enteros aritméticos. Sí, ahí viene add, sub, mul, imul, div, idiv, todos estos lia, sal y todos el decrementar, el incrementar, el negativo, todos estos sí se ocupan, son operadores lógicos y aritméticos, ¿sí? Test y CMP son ¿cómo se les llaman? Operadores booleanos lógicos, ¿sí? Estos. Y vienen las condiciones, los jumps, ¿sí? Los saltos. Sí, estos son los opcodes, hay que tenerlos siempre en cuenta. Muy bien, entonces para resumir, los registros que vamos a utilizar de propósito general, pues, son AL, BL, CL, DL para 8 bits. Para 16 bits, AX, BX, EX, DX, SI, DI. Para 32 bits, EAX, EBX, SX, EDX, SI y EDI. ¿Sí? Estos son los registros de propósito general que se manejan en el ensamblador. ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar a hacer ejercicios con este ensamblador. Esta es la estructura de un programa en ensamblador. Viene en 4 secciones, que es el punto data, el raw data, el BSS y el test. El data se declaran aquí constantes, ¿sí? En el raw data es donde vamos a declarar variables, más bien constantes, no inicializadas. Casi no se utiliza, de hecho. El BBS sí, es donde se utilizan las variables, ¿sí? Y el punto text es donde va nuestro código principal, el que va a ejecutar, lo que va a hacer algo, lo que le va a dar solución a un problema. El data, declarar constantes. Y pues vamos a empezar, jóvenes.